Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hoy leamos el último pasaje del capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. Este pasaje se llama Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Hechos capítulo 15 versículos 36 al 41. Leamos el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ellos estaban muy pendientes de las iglesias, así que Pablo quería ir a visitar a todas aquellas iglesias que se habían creado durante su primer viaje misionero, en donde habían predicado la palabra del Señor. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé quería llevar nuevamente consigo a su sobrino Juan Marcos. Pero, versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. En el primer viaje misionero habían salido Pablo, Bernabé y Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Pero en un momento dado, Juan Marcos se devolvió y no continuó el viaje misionero con ellos. Hechos 13:13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos se separó de ellos, no llegó ni a un cuarto del viaje misionero que hicieron Pablo y Bernabé. Él se separó, se devolvió en un momento dado y no continuó con ellos. Versículo 39 al 41. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando consigo a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¡Wow! ¡Qué triste! Ellos tuvieron tal desacuerdo, Pablo y Bernabé, que se separaron. ¡Qué triste! Pablo salió con Silas rumbo a Siria y a Cilicia. Silas, también llamado Silvano, era ciudadano romano, miembro importante de la iglesia en Jerusalén y profeta. Y por otro lado salió Bernabé con su sobrino Juan Marcos rumbo a Chipre. Pero, ¿dónde inició este desacuerdo tan grande? Recordemos, Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo había llamado a Saulo y a Bernabé. Saulo es el mismo apóstol Pablo. Pero el Espíritu Santo en ningún momento había llamado a Juan Marcos. Pero Bernabé decidió llevar a su sobrino Juan Marcos en el primer viaje. Y este los acompañó hasta cierto punto, como ya hemos mencionado, y se regresó y no continuó con ellos. Y aparentemente en ese momento no pasó nada. Pero ahora, un par de años después, mira en lo que terminó todo esto, en una gran discusión entre Pablo y Bernabé. Fue tan grande esta discusión que ocasionó que ellos dos se separaran. Qué triste. Es que cuando Dios dice algo, siempre hay que hacerlo así como Él dice.
sin quitarle ni ponerle, porque si se modifica, siempre, siempre, siempre trae problemas. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo que es muy común en nuestros días. En nuestros días muchas personas están cansadas, estresadas y trabajan 7 días a la semana sin parar. Cuando Dios nos ha dicho en su palabra que debemos guardar un día de reposo cada 7 días. Pero las personas, omitiendo esto, piensan que por ellas trabajar y trabajar y trabajar más sin descansar va a ser para mejor, cuando es todo lo contrario. Mira, Dios puede hacer mucho más con una persona que trabaja solo 6 días que con una persona que trabaja los 7 días. A una persona que trabaja 6 días y guarda el día de reposo, le va a rendir más el dinero, va a tener mayor prosperidad en su vida, su salud va a estar bien, etcétera, etcétera. En cambio, una persona que pensando que porque trabaja los 7 días de la semana sin parar, que eso es lo mejor, pues vienen los problemas. ¿Qué problemas? Se cansan, se estresan, se irritan, pueden venir problemas de salud, el dinero no alcanza o se pierde, no se sabe qué se hace del dinero y no alcanza, lo cual causa que la persona se irrite y eso empieza a causar problemas en la casa, en la familia, y empiezan a haber familias disfuncionales, matrimonios, partidos separados, discuten a tal punto que se separan, como estamos viendo entre Pablo y Bernabé. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia. Por eso es mejor que nosotros obedezcamos la palabra de Dios y no que por pensar que de pronto si hacemos esto, modificando lo que dice la palabra de Dios, nos va a ir bien. Realmente no es así. Vamos a mirar otro caso similar de no obedecer a Dios. Mira, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le dijo a Abraham, que en ese momento se llamaba Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, en fin, lo que acabamos de leer. Pero ¿Abraham obedeció a Dios? Sí, lo obedeció. Pero Abraham no salió de toda su parentela, sino que se llevó con él a su sobrino Lot. Y fíjate que curiosamente es otro sobrino, como en el pasaje del día de hoy. Bueno, y finalmente, ¿en qué terminó lo de Abraham? Pues que gracias a no haber obedecido completamente a la palabra de Dios, habiéndose llevado consigo Abraham a su sobrino Lot, se metió en cualquier cantidad de problemas y problemas terribles, de verdad fueron problemas angustiantes y terribles. Dios mío, fueron muy feos los problemas en los que se metió Abraham, problemas que se pudo haber evitado perfectamente de haber obedecido al Señor Dios. Es lo mismo que estamos leyendo en este pasaje. Cuando Bernabé y Pablo estaban congregados en ayuno y oración con la iglesia, el Espíritu Santo les mandó a que separaran, apartaran a Pablo y a Bernabé, que en ese momento Pablo se llamaba Saulo, como ya lo hemos dicho.
Hasta ahí, todo bien. Pero ¿qué pasó? Bernabé decidió llevarse consigo a su sobrino Juan Marcos. Y aparentemente en ese momento no pasó nada, el sobrino los acompañó hasta cierto punto y luego se devolvió. Pero mira a dónde los llevó eso un par de años después. Estamos viendo que a raíz de eso ocasionó una discusión tan grande entre dos apóstoles, Pablo y Bernabé, que se separaron. Eso es muy triste. Pregunta, los sobrinos de Bernabé, o sea, Juan Marcos, y el sobrino de Abraham, o sea, Lot, ¿eran malas personas? Pregunto, ¿eran malas personas? No, no lo eran. Eran buenos muchachos y no eran malas personas. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en no obedecer a Dios. Si en ese momento, en el primer viaje misionero, le hubieran preguntado a Dios, Señor, sabemos que has apartado para tu obra misionera a Pablo y a Bernabé, pero Bernabé quiere saber si pueden llevar a su sobrino Juan Marcos. Le hubieran preguntado a Dios y Dios habría respondido. Seguramente les hubiera dicho, no, vayan ellos dos solos, o hubiera respondido. Pero el problema es que muchas veces nosotros hacemos cosas pensando que están bien y luego, ay, 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 nos metemos en cualquier cantidad de problemas. Igual que con lo del día de reposo, hay muchas personas que piensan, ay no, yo este día en vez de reposar y descansar, voy a trabajar y voy a hacer esto y voy a ir allí y voy a esto y esto y esto y esto, pensando que están haciendo las cosas bien. ¿Y qué pasa luego? Pasa lo que ya te he explicado. Se cansan, se irritan. Eso trae literalmente, así como lo estamos viendo en este pasaje, división en las familias. Y luego son llamadas familias disfuncionales. ¿Y a qué se debe eso? A no haber guardado el día de reposo. Alguien dirá, bueno, pero es que hay que ayudar a las personas. Sí, hay que ayudar a las personas, pero es que es muy diferente que tú por una ocasión fortuita salgas a ayudar a alguien un día de reposo, a que todos los días de reposo sea ese tu trabajo. ¿Sí me hago entender? No te comprometas con nada, ni con nadie, ni siquiera con la iglesia en el día de reposo. Guarda, aparta un día a la semana para que ese día sea tu día de reposo. Que ese día, si tienen, por ejemplo, un negocio familiar, ese día ciérrenlo, no abran, no atiendan al público. Si no tienen un negocio familiar, pero ese día suelen adquirir compromisos con terceras personas, ya no más. No te comprometas con nadie el día de reposo. Guarda el día de reposo para que reposes, para que descanses, para el Señor y para tu familia. Y otra cosa muy importante que ya lo hemos hablado en otros videos acerca del día de reposo: lavar, planchar, hacer aseo, compras y todo esto también es trabajo. Por eso organízate en tu familia para que todas estas cosas las puedan hacer como un equipo durante los 6 días de la semana restantes, y que el séptimo día sea para ti y tu familia día de reposo, para que descansen en familia, para que compartan en familia, para que oren y alaben al Señor en familia. Vas a ver, si tú obedeces al Señor,
sin quitarle ni ponerle, como estamos viendo, que tu vida cambia. Tus problemas de salud se van. Tus problemas de familia, matrimonio, se van. Tus problemas económicos, laborales, profesionales, etcétera, se van. Obedezcamos al Señor. Obedezcámoslo. Entonces, cuando Dios te diga algo a ti a través de su palabra, hazlo. Job 33, versículos 14 y 15 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Pero Dios nos habla en una, en dos maneras, en muchas maneras, pero nosotros no entendemos. Padre Santo, perdónanos, Señor, por tanta desobediencia y rebeldía a tu palabra en nuestras vidas, y ayúdanos, Señor, a modificar y a cambiar todas aquellas cosas que no sean de tu agrado. Ayúdanos, Señor, a guardar el día de reposo para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.